¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas tardes, por favor. ¿Me confirman que se escucha bien? Buenas tardes, profesor. Sí, se le escucha. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces pasamos ahora a compartir pantalla y a iniciar con esta primera clase, ¿ya? Bueno, en primer lugar, bienvenidos al Centro Pre. Se inician varias semanas en las cuales en nuestro caso, vamos a compartir sobre una disciplina que sí, para mí obviamente es la más importante, ¿no? La más necesaria, la más útil. De repente alguno no lo piensa así, pero la idea es justamente de que aprovechemos cada uno de estos contenidos. Miren que la filosofía, como vamos a ver el día de hoy, no tiene ni uno, ni 100, ni 1000 años. Tiene muchos años. Y se ha sobrevivido a pesar, ¿no? De que de repente nadie de repente del salón quiere estudiarla. Nadie de repente del salón se imagina estudiando esta carrera. Se ha sobrevivido tantos años es porque es importante. Entonces, siempre la idea va a ser aprovechar, aprender lo mejor para poder trabajar y poder tener un mayor conocimiento de las cosas, ¿ya? Entonces, lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Para poder hablar de cualquier cosa es saber qué es algo. Si yo le pregunto a ustedes qué es la biología, de repente me pueden responder, ¿no? ¿Qué es la matemática? Me pueden responder, ¿no? ¿Qué es la historia? Me pueden responder, ¿no? El primer objetivo de esta clase es que saliendo de ella podamos responder a la pregunta, ¿qué es filosofía? ¿Qué es la filosofía? ¿Ya? Y para ello nos vamos en primer lugar a basar en lo que se conoce como la etimología. Toda palabra tiene una etimología, ¿no? Ustedes de repente vieron la palabra biología. Bio, vida, logos, estudio, estudio de la vida. Qué facilito, ¿no? De repente vieron por ahí diferentes disciplinas que justamente su primer entendimiento del nombre es la conformación etimológica de la palabra. En este caso vamos a hablar de lo que es la filosofía. Y realmente para mí, esta definición de filosofía, en la que filos es amor y sofía sabiduría, es la mejor definición que puede existir. ¿Qué es la filosofía? Es el amor a la sabiduría. Ahora, ¿por qué para mí es tan importante esta definición? A ver si están de acuerdo conmigo, ¿no? Vamos a pensar, pónganse a pensar ustedes en su casa, pónganse a reflexionar ustedes, pero piensen en lo siguiente. En cuanto a los sentimientos, si ustedes tienen una pareja, un enamorado, una enamorada, ¿qué quisieran ustedes? Que los deseen, que los quieran o que los amen. En un nivel de gradual de sentimientos, ¿cuál es el sentimiento más fuerte? ¿Cuál es el que une más a una persona a otra? ¿El deseo, el querer o el amor? ¿Qué es lo que sienten sus padres por ustedes? ¿Sienten deseo sus padres por ustedes? ¿Los quieren o sienten amor? Entonces, en esta definición, para mí al menos, espero que compartamos ello, el amor es justamente ese sentimiento más importante que existe, más importante que el querer, más importante que el desear. El amor es ese sentimiento puro, desinteresado, que hace que de repente sus padres los manden hoy a la universidad, en este caso a la pre, para que ustedes puedan tener un futuro mejor sin pensar ni de repente en un beneficio para ellos. Yo no creo que sus papás estén diciendo, ¿no? Voy a mandar a mi hijo a la universidad para que de acá a 5 años, cuando él acabe, me mantenga y yo deje de trabajar. Voy a mandar a mi hijo a la universidad para que cuando yo sea viejito me dé una propina bien grande y yo deje de trabajar. Voy a mandarlo a estudiar para que me lleve de viaje a todo el mundo. No creo, ¿no? Creo que todos sabemos que sus papás los mandan a la universidad porque los aman. A pesar que de repente ustedes hagan lo que hagan, los aman. Entonces, eso es la filosofía. La filosofía es amor. Pero la filosofía no es amor a otra persona. En la filosofía no importa el tema de una padre, una madre. Es amor a algo que también es muy importante para mí. Porque la palabra Sofía significa sabiduría.
Y miren cómo la sabiduría ya está en el plano de lo cognitivo, ya está en el plano del conocimiento. Miren, los sentimientos y los conocimientos juntos. Y realmente la sabiduría es algo muy interesante, ¿no? Porque uno puede tener un dato. Yo puedo saber que la independencia del Perú fue el 28 de julio de 1821. Puede tener una información. Puedo saber que con la independencia del Perú se acabó el yugo español. Puedo tener un conocimiento, pero la sabiduría supera al dato, a la información y al conocimiento. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que es un estado superlativo en el cual ya los conocimientos pueden de alguna manera ser aprovechados. Imagínense ustedes, ¿no? Que lo que conozcan lo aprovechen. Entonces, este amor a la sabiduría es justamente la definición inicial de lo que es la filosofía. Es el amor a la sabiduría. Ahora, para comprender mejor la aparición de la palabra filosofía, porque no existió siempre, la filosofía es una palabra que no apareció desde el comienzo de la humanidad. Tenemos que rescatar a un personaje de la historia del pensamiento que se llama Pitágoras. Yo estoy seguro que todos ustedes conocen a Pitágoras, pero lo conocen por las matemáticas. Todos ustedes conocen el famoso teorema de Pitágoras. Pero Pitágoras, aparte de matemático, aparte de geómetra, fue filósofo. Y Pitágoras era un hombre muy sabio, muy conocedor en su época. Y él es el que inventa la palabra filosofía y la palabra filósofo. ¿En qué contexto la inventa? De repente ustedes han escuchado a los sofistas. Si Sofía es sabiduría, ¿qué será sofo? Sofista, sabio. Entonces, como Pitágoras sabía mucho, un día se le acerca a los pobladores de su reino y le dicen, oye Pitágoras, tú eres un sabio. Y Pitágoras responde, no, yo no soy un sabio, yo soy un filósofo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser algo y amar algo, buscar algo? Ustedes de repente se pondrán a pensar, ¿no? ¿Por qué es más importante para Pitágoras ser un amante de la sabiduría que ser un sabio? Por eso yo quisiera ser sabio, yo quisiera saberlo todo, pero justamente Pitágoras se da cuenta de eso. Se da cuenta que es imposible saberlo todo y que uno siempre debe estar en la búsqueda de saber más. Por eso Pitágoras siempre quería saber más, quería saber más. Y ese es el sentido de la filosofía, ¿no? Es la búsqueda del saber. Hoy sé más que ayer, perfecto, pero mañana voy a saber más que hoy. En el 2024 sé más que en el 2020, pero en el 2030 voy a saber más que en el 2024. En el 2030 sé más que en el 2050, perdón, más que el 2020, pero en el 2050 voy a saber más. De tal manera que nunca se va a dejar de conocer. Olvídense que llegue el día en que ustedes van a dejar de conocer. Todos los días se conoce algo. Todos los días se es más sabio si uno busca la sabiduría. Y la sabiduría no se encuentra durmiendo, ¿no? Y la sabiduría no se encuentra necesariamente haciendo algún vicio. La filosofía la sabiduría se encuentra cultivando el intelecto. Y cuando le preguntan a Pitágoras, Pitágoras, ¿tú eres el primer filósofo? Él dice, no. El primer filósofo es un señor que se llamó Tales de Mileto. Tales de Mileto fue el primer filósofo para Pitágoras. Ya muy pronto, en una semana siguiente, vamos a ver lo que son los famosos presocráticos y ahí vamos a conocer a Tales de Mileto. Pero ustedes recordarán que Tales de Mileto también ustedes lo conocieron en la geometría, cuando ustedes les enseñaron y les dijeron también el famoso teorema de Tales. Entonces, miren, ¿no? Lo importante que ha sido la filosofía que los matemáticos se han dedicado a ella. Lo importante que es la filosofía que tiene una humildad de ponerse, de expresar el máximo sentimiento para poder saber, de estar siempre en la búsqueda de saber más. Desde la antigüedad, los griegos consideraron que la filosofía busca el saber por el saber.
¿Qué quiere decir el saber por el saber? Lo primero que quiere decir en principio es que yo, por ejemplo, estudié filosofía, estudié la carrera de filosofía. Yo no la estudié y quien busca la sabiduría no lo hace para hacerse millonario, no lo hace para ser poderoso, no lo hace para ser famoso, no lo hace para enamorar a las chicas, no lo hace para llamar la atención, lo hace simplemente porque tiene una curiosidad, porque debe saber más. Entonces, esta es la primera definición de la filosofía que debemos llevarnos el día de hoy, la definición etimológica. Ya saben ustedes que si hay alguna pregunta, alguna inquietud, la pueden prenderle el micro sin problemas o pueden ponerla por el chat y apenas haya una oportunidad, la respondemos, ¿no? La respondemos con toda confianza. El segundo momento que vamos a buscar es el tema de empezar a definir ahora la filosofía a partir de lo que han dicho dos filósofos. En realidad, desde que aparece la filosofía, hay muchos filósofos. Habrán escuchado de Platón, habrán escuchado de Sócrates, habrán escuchado de Descartes, habrán escuchado de Locke, de Hume, de Nietzsche, de Marx, de Schopenhauer, y cada uno tiene una definición de lo que es la filosofía. Obviamente no vamos a poder conocer todas las definiciones de lo que es la filosofía, solamente vamos a quedarnos con dos. Entonces, aparte de saber qué es la filosofía etimológicamente, nos tenemos que llevar la idea de qué es la filosofía para Aristóteles y qué es la filosofía para Wittgenstein. Aristóteles, un filósofo antiguo de la antigüedad, Wittgenstein, un filósofo contemporáneo. Aristóteles, un filósofo que escribió una obra llamada La Metafísica, donde dijo lo siguiente: la filosofía es la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas. ¿Qué les parece esta definición? Una ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas. A mí me llama la atención que califiquen a la filosofía como una ciencia teórica. Si es teórica y no es práctica, ¿con qué facultad alcanzamos el conocimiento filosófico? Si es teórica y no es fáctica, el conocimiento filosófico lo alcanzamos con la razón. Lo que Aristóteles nos dice es que la filosofía va a utilizar la razón. ¿Y para qué va a utilizar la razón? Para estudiar los primeros principios y las primeras causas. ¿Qué quiere decir eso? Pero profesor, acá está loco. Si el principio es el comienzo, ¿cómo va a haber un primer principio? Si la causa es un antecedente, ¿cómo va a haber una primera causa? Lo que pasa es de que la filosofía no se basa en esta definición de Aristóteles en descubrir lo contingente, sino va a buscar de alguna manera lo que podríamos llamar las esencias, las sustancias. Un ejemplo, a la filosofía le interesa saber qué es el hombre. ¿Quién nos puede responder qué es el hombre? A la filosofía le interesa saber qué es la belleza. A la filosofía le interesa saber qué es el amor. A la filosofía le interesa saber qué es el alma. ¿Qué es lo que causa todo lo existente? El primer principio. Entonces, definitivamente yo desde mi posición hoy, año 2024, no puedo ver cómo inició el universo. Entonces, ¿qué queda? Queda usar la razón para poder encontrar cómo se pudo haber originado el universo. Si existiera una máquina del tiempo, yo la calibro y pongo en el reloj ir al inicio de los tiempos y voy y veo cómo se formó. Así como Morty, ¿no? Que tenía su nave. Empiezo, mira, sí era verdad. Se formó cuando esta masa incandescente explotó. Tenía razón el Big Bang. No, tenía razón. Estoy viendo cómo Dios ha creado al hombre. Estoy viendo cómo lo pone en la playa y cómo lo hace de la arena. No, no. No se puede hacer eso porque eso ya pasó. No podemos ver eso. Pero la razón es posible que pueda encontrar
cómo es que se empezaron a producir todas las cosas. Entonces, Aristóteles se da cuenta de eso, ¿no? Que hay cosas que no podemos explicar con los sentidos por muchas razones. Ya, pero bien, es muy interesante esta definición, ¿no? Ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas. Qué bacán, ¿no? Según Aristóteles, yo soy un científico, porque yo estudié filosofía, soy un científico. Wittgenstein tiene otra definición de filosofía. Wittgenstein dice, la filosofía no es una doctrina, sino una actividad. Qué feo, profesor. Para Wittgenstein la filosofía simplemente es una actividad. ¿Qué otras actividades conocemos? La actividad de comer, la actividad de dormir, la actividad de bañarse. O sea, la filosofía no tiene nada interesante, pareciera para Wittgenstein, pero no. Wittgenstein dice que es una actividad, pero que es una actividad con una función muy importante. Una función que es la de esclarecer las proposiciones del lenguaje. ¿Por qué es tan importante para Wittgenstein esclarecer las proposiciones del lenguaje? En este momento, ustedes no saben lo que está en mi cerebro. En este momento, yo no sé lo que están ustedes en mi cerebro, lo que está en su cerebro de ustedes. Ustedes pueden estar pensando, qué loco este profesor, qué aburrido este profesor, qué deprimente este profesor. Pueden estar pensando cualquier cosa. La única manera que yo tengo la posibilidad de saber qué está pensando alguien es cuando lo que piensa lo convierte en un lenguaje. Pero ¿qué pasa si es que de repente el lenguaje con el que tú expresas algo, yo lo entiendo diferente? Y el lenguaje con el que yo expreso algo, tú lo entiendes diferente. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Habrá entendimiento? Ahí surge la filosofía para poder determinar exactamente qué es lo que se quiere decir. Un ejemplo clarísimo. Imagínense dos enamorados, en el cual el chico le dice, yo te quiero, porque realmente el chico siente un sentimiento muy grande por ella. Realmente está con mucho sentimiento hacia ella. Y ella responde, tú me quieres, pero yo te amo. Lo mató, pues. A pesar que él la puede querer mucho, su palabra querer generó una ambigüedad, pues, porque en nuestro lenguaje la palabra amor es más fuerte que el querer. Entonces, alguien que escuche esa escena va a pensar que el sentimiento de ella es más fuerte que el de él. De repente no es así. De repente ella le es infiel, le pone los cachos, de repente lo que sea. Pero el lenguaje es de alguna manera lo único que yo puedo tener para poder descubrir qué hay dentro tuyo. Entonces Wittgenstein dice, la filosofía tiene la tarea de poder esclarecer cualquier oración, cualquier conjunto de oraciones en el cual se diga algo de lo que ocurre en el mundo. Si no existiera la filosofía, más específicamente Wittgenstein se dedica a la lógica, no podría existir esta posibilidad de poder comprender lo que se dice de otra persona. Wittgenstein dice, ¿no? La filosofía tiene la misión de poder esclarecer las proposiciones del lenguaje. Ahí está la definición de filosofía. Entonces ya tenemos tres definiciones de filosofía. La etimológica, la, este, la de, la de Wittgenstein y la de Aristóteles. Estas son muy importantes para poder tener en cuenta estos elementos que puedan para nosotros a poder ayudarnos realmente a poder saber, ¿no? Exactamente qué es lo que habría que hacer cuando nos pregunten, ¿no? O podamos tener algún tipo de idea en función de qué es la filosofía. ¿Ya? Ahora ya sabemos, creo yo, qué es la filosofía. Ahora vayamos a preguntarnos
¿Dónde se origina la filosofía? Ahora, la siguiente pregunta que surge, ¿no? Como la pregunta de los bebés, ¿no? ¿De dónde vienen los bebés? La pregunta es, ¿cuál es el origen de la filosofía? La filosofía ya existía cuando existió el hombre de Picanthropus, el hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal. La filosofía es actual. ¿Cuándo surge la filosofía? Y esa es una respuesta cronológica. Y los historiadores han convenido en señalar que la filosofía surge en el siglo VI antes de Cristo. Miren que es siglo, yo quiero que nos pongamos a pensar, ¿no? ¿Qué ocurría en el siglo VI antes de Cristo en el mundo? ¿Qué tienen como referencia del siglo VI antes de Cristo? Si alguien me dice Jesús, no, no, porque Jesús en esa forma cronológica nació en el año cero. Estamos hablando de 600 años antes de Jesús. Los los romanos fue también antes de Jesús. Entonces fue antes de los romanos. Entonces hay que pensar ahí, ¿no? De repente se nos viene a la mente la película 300, ¿no? Donde se enfrentan los espartanos con los atenienses. Entonces, la filosofía surge 6 siglos antes de Cristo en esta zona, donde justamente por aquí está Atenas y por aquí está Esparta, que son unas comunidades políticas que se llaman polis. Entonces, ¿dónde surge la filosofía? En Asia Menor, en las ciudades griegas de la ciudad de Jonia, y surge en el siglo VI antes de Cristo. Ahora, ese es el origen cronológico espacial, pero hay un origen circunstancial. Hay algo que hace que la filosofía aparezca, que es propio de los seres humanos, pero que no todos los seres humanos lo experimentamos igual. Se llama la capacidad de asombro, admiración o maravilla. La filosofía surge cuando el hombre es capaz de asombrarse, de maravillarse o de admirarse. ¿Por qué es tan importante el asombro? ¿Por qué es tan importante la admiración? ¿Por qué es tan importante estas ideas de estos conceptos? Asombro, maravillarse. Porque, y justamente es algo que nos diferencia de repente de los animales, ¿no? Porque el hombre es capaz de hacerse dos preguntas muy importantes: el por qué y el por qué. El cielo es celeste, perfecto, pero ¿por qué es celeste? La pregunta del por qué, el para qué, es muy importante en la filosofía. Si no, simplemente viviríamos como una planta o como un animal. La planta que está en la sala de tu casa está ahí y seguirá ahí hasta que se muera si no la riegas, o también se morirá si cumple su ciclo de vida, pero simplemente está ahí. Tu perrito que está en tu casa simplemente vive ahí. Pero el hombre se pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Y esa pregunta hace que pueda maravillarse. Por eso muchos filósofos, entre ellos Nietzsche, afirman que lamentablemente el hombre adulto es más difícil filosofar, porque el hombre adulto ve todas las cosas como dadas. Para Nietzsche, por ejemplo, quien más está más ávido de filosofar es el niño, porque el niño se hace preguntas que de repente para nosotros quedan un poquito inútiles. Por ejemplo, ¿no? Ustedes salen con su hermanito al parque y en eso ven que está por ahí un perro pitbull y agarra tú y le preguntas, ¿no? Y te pregunta tu hermanito, hermano, ¿qué es eso? ¿Y tú qué le vas a responder? Un perro. Perfecto, ¿no? Ya sabe que lo mira bien, lo queda bien mirando y dice, perro. Sigue caminando y ve ahora un perro chitsú o un pequinés. Y te pregunta, ¿no? Hermanito, ¿qué es eso? ¿Y tú qué le dices? Un perro. Entonces ahí hay una pregunta ontológica, ¿no? Del ser. ¿Cómo lo diferente es lo mismo? ¿Cómo un animal más grande, más gordo, más pelado es lo mismo que un animal más pequeño, más peludo? Como si se ven diferentes, son lo mismo. Entonces ahí surge una pregunta filosófica, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un perro sea un perro?
O mejor aún, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un hombre sea un hombre? ¿Qué es lo que hace que haga que realmente tenga valor algún tipo de conocimiento? ¿Por qué gana más un futbolista que un profesor? Entonces, son preguntas que si uno simplemente vive, las da por hechas. Pero el filósofo se pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A dónde me lleva esto? ¿Qué originó esto? Entonces, esa capacidad de asombrarse y de maravillarse es lo que genera también el surgimiento de la filosofía. Ahora, se dice que la filosofía solamente es occidental, es decir, que no hubo filosofía en África, que no hubo filosofía en Asia, que la filosofía es un producto netamente occidental y se habla de cuatro factores que hicieron posible que surja la filosofía en la Jonia, ¿no? Que es donde decíamos que queda esta zona, las polias griegas, la zona de Jonia. Y son cuatro factores principalmente. El primero es el factor religioso. ¿Qué tiene que ver la religión con el surgimiento de filosofía? Estamos en el siglo VI antes de Cristo. Por lo tanto, no me hablen de Dios, no me hablen de Jesús, no me hablen de la Santísima Trinidad, nada de eso. A lo que nos referimos es de que justamente porque en esta época no existía un libro sagrado, no existía una Biblia, no existía un Corán, no existía un Torá, un Rig Veda, al no existir eso, al no existir sacerdotes, al no tener una doctrina tan fuerte, la gente podía especular sobre cualquier cosa. Por ejemplo, ¿no? Ya siglos después aparece, por ejemplo, Galileo. Y cuando Galileo se atreve, entre comillas, a contradecir algo que decía el libro sagrado, o como se entendía, mejor dicho, el libro sagrado de la Biblia, Galileo es condenado a la muerte. Entonces, cuando hay una religión fuerte, es muy potente lo que es su verdad, de tal manera que no deja que algunas personas busquen la verdad por sí mismos. Entonces, el que no haya habido una religión muy fuerte permitió a las personas poder especular sobre todo, que nada se piense que es pecado. Como uno dice, oye, ¿existiría Dios? No digas eso, es pecado, es que no cree en Dios. Oye, pero tengo derecho a dudar en si existe Dios, ¿no? Si después de mi razonamiento llego a considerar que existe, pero que lo que responda a mi razonamiento, no, es pecado. Eso no ocurre cuando hay una religión fuerte. Yo puedo especular, puedo plantearme preguntas, sin necesidad de que alguien me diga es pecado, que yo me sienta mal, ¿no? Entonces, el que no había habido una religión muy fuerte fue muy importante para el surgimiento de la filosofía. Segundo factor, el factor geográfico. Acá hay algo curioso, ¿no? Miren ustedes, miren esta zona, ¿no? Como ven ustedes, hay hay varios cuadraditos y circulitos de colores que representan diferentes ciudades o polis. Está Calcis, Tebas, Esparta, Olimpia, Epidauro, Nosos, Atenas, el Pireo, Delos, Rodas, son varias, pero tiene una característica, ¿no? Están cerca, pero no están juntas. ¿Qué pasa cuando dos cosas están cerca, pero no están juntas? Que cada una de estas ciudades empieza a florecer de manera autónoma. O sea, Atenas no es igual que Esparta, Atenas no es igual que Argos. Cada uno empieza a florecer, a darse su propio desarrollo social de manera autónoma. Pero como están tan cerquita, el intercambio económico y cultural es muy fácil de que se pueda dar. Yo de repente vivía en Esparta y en Esparta había un rey que era el hijo del gobernante anterior y yo me iba a Atenas a vender de repente eh, el cuero que yo había producido y le contaba, ¿no? Oye, ateniense, en mi lugar de nacimiento hay un rey que es el hijo del anterior rey. Y él me dice, no, espartano, acá en Atenas, nosotros hemos elegido al gobernante. Ah, entonces empiezas tú a saber, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas, las valoraciones buenas y malas que tú tenías de cada lugar cercano que pueda haber.
Entonces, en ese enriquecimiento, en ese debate de por qué es mejor como me gobiernan a mí, por qué es mejor como te gobiernan a ti, por qué es mejor que se haga esto otro, es que florece lo que sería el tema de lo que es la parte de lo que es la parte de la filosofía, ¿no? Una posibilidad de intercambiar posiciones, un poquito en el mismo tono, pero de manera diferente es las experiencias, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era niño, este, yo veía, ¿no? De que me decían, vamos al parque. Y cuando yo llegaba al parque, el parque era un rectángulo grande, marrón, de arena. Entonces, para mí ese era el lugar parque, ¿no? El lugar donde se jugaba. Pero de repente, meses después, años después, conocía que en otros distritos la palabra parque era también un rectángulo, pero verde. Eso es la pregunta, ¿no? ¿Por qué algunos parques son marrones? ¿Por qué algunos parques son verdes? ¿Cuál será mejor? ¿El lugar para jugar donde hay pasto o el lugar para jugar donde hay arena? Entonces uno va aprendiendo, porque si uno ve que siempre el parque es marrón, él dice, es lo normal, ¿no? Siempre ha sido así, siempre será así, porque vamos a pensar que es distinto, ¿no? Entonces ahí es donde surge el tema de la importancia de que hayan sido lugares diferentes, pero cercanos, porque había mucho intercambio de cultura y conocimiento, ¿ya? Luego vendría el factor político. El factor político está muy parecido a lo que sería el tema del factor religioso, porque contrariamente a lo que uno podría pensar, al menos para la filosofía, fue muy importante que exista lo que se conoce como una inestabilidad política. ¿Por qué era muy importante que hubiera inestabilidad política? Porque recordemos que estamos en el siglo VI antes de Cristo, pues, ¿no? Entonces, en un contexto de un gobernante muy fuerte, el gobernante hubiera impuesto demasiado su manera de vivir. El gobernante hubiera sido muy drástico. Y cuando alguien de repente se atreva a cuestionar su autoridad, iba a poder ser también, igual que la religión, tener una sanción demasiado cruel. Pero el que no haya habido gobernantes fuertes hacía que la gente pueda decir lo que realmente piensa, pueda expresarse de manera libre. Y en esa expresión libre iba a poder, ¿no? De alguna manera, poder también eh, debatir sobre los temas de interés público, de tal manera que podamos realmente saber que esta posición es la que tienes tú, y de repente yo puedo coincidir, o de repente puedo pensar que la mía es mejor, o de repente puedo pensar que la tuya es mejor, o de repente te puedo querer convencer, o de repente tú me vas a convencer, pero siempre en el afán de poder buscar, ¿no? Una mejor solución, ¿no? Entonces nos encontramos con que esta inestabilidad política y esta libertad de expresión que la permite es un factor muy importante y muy decisivo para que aparezca la filosofía. Y el cuarto, mi favorito, tiene que ver con que la filosofía surge en un contexto en el que existían en la sociedad, en la pirámide social, existía algo que de repente existía en casi todas las culturas, pero que en este contexto sea un concepto diferente. En Grecia, estos años, en el siglo VI antes de Cristo, estaba permitida, y es más, se favorecía el tema de la esclavitud. Para aquella filosofía tienen que haber esclavos. Es lo que quisiéramos decir. Pero ¿por qué? ¿Por qué los esclavos ayudan al surgimiento de la filosofía? Porque la filosofía requiere de algo. Requiere de algo que de repente muy poca gente, adulta al menos, en la actualidad puede tener. La filosofía requiere de ocio. La filosofía requiere de tiempo libre. Y cuando decimos ocio, tiempo libre, no nos estamos refiriendo a echarnos a dormir todo el día. Lo que estamos refiriendo es que tiene que haber tiempo para reflexionar y tiene que haber tiempo para debatir. La filosofía se da en el diálogo y de repente, ¿no? Si por algún motivo de repente yo tengo que trabajar, me levanto a las 5 de la mañana, me alisto, baño hasta las 6, en el transporte a trabajar,
trabajo de 8 a 5 en una fábrica, salgo a las 5, llego a mi casa a las 6, me pongo a cenar, empiezo a trabajar las cosas para el día siguiente, llegan las 10, me duermo, ¿en qué momento pienso? ¿Realmente tengo un tiempo para pensar? ¿Realmente tengo un tiempo para saber qué estoy haciendo? ¿Solamente estoy existiendo? Lo que dice la filosofía es que no, y en esta época el ciudadano griego tenía esclavos. Entonces, el esclavo cocinaba, el esclavo lavaba, el esclavo limpiaba, de tal manera que todo ese tiempo que se ahorraba esa persona le permitía realmente poder filosofar. Sin tiempo libre, sin la posibilidad de filosofar, no podríamos decir que existe filosofía. Entonces, era muy importante y Aristóteles, uno de los hombres más sabios, defendía de manera bastante enfática la necesidad que haya esclavos. Ya luego más adelante explicaremos quién era esclavo y por qué tenía esa condición de esclavo, ¿no? Cuáles eran sus características que lo hacían ser esclavo. Pero entonces cuatro factores: político, religioso, geográfico y económico. Luego viene lo que se llama la actitud filosófica. ¿En qué consiste la actitud filosófica? Vamos a ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué es la actitud? La actitud es cómo reaccionamos a algo. Háganse una pregunta, ¿no? ¿Cómo reaccionaría en este momento si les acaban de decir que su perrito ha muerto? La actitud, ¿no? La reacción que estoy teniendo ante la noticia que se ha muerto mi perrito. ¿Cómo actuaríamos de repente si nos da la noticia que de repente un ser querido ha fallecido? Tenemos una actitud, tenemos una reacción. De repente, ¿con qué actitud tenemos si sabemos ahora que ingresé a la universidad? ¿Qué reacción tenemos si de repente sabemos que no ingresamos a la universidad? Entonces, esta reacción en términos de la actitud filosófica nos pide que tenga dos características. La característica de ser reflexiva y de ser crítica, cuestionadora. La actitud filosófica es una reacción reflexiva y cuestionadora. Ahora, ¿qué significa que sea reflexivo? El reflexivo quiere decir que nos pongamos a pensar en el por qué y para qué de las cosas. O sea, todos ustedes están aquí, en esta sala, una tarde de octubre, porque quieren estar en la universidad. De repente podrían estar viendo la Champions, Barcelona contra el Bayern de Múnich, pero están en clase, prefiriendo escuchar sobre señores que ya se han muerto que ver de repente a Pedri, a Yamal, a Lewandowski. Y la pregunta es ¿por qué? Yo solamente quiero la universidad porque mi papá fue, porque mi papá me dijo que vaya, o por qué uno va a la universidad. Entonces, cuando uno se hace esa pregunta del por qué ir a la universidad y se la responde usando la razón, estaría teniendo una actitud filosófica, porque está buscando una respuesta racional a ese deseo. Porque de repente uno se pone a pensar, ¿no? Como me imagino lo han hecho, y han dicho lo siguiente, ¿no? A ver, si yo estoy en la universidad, significa que me voy a pasar 5 años estudiando. Bueno, puedo trabajar mientras estudio, sí, ¿no? Puedo trabajar y puedo ganar un poco de dinero, claro que sí, ¿no? Pero definitivamente el sentido de ser la universidad es que después de 5 años voy a tener un trabajo y un sueldo. Ahora, si yo estudiara en un instituto, ya no serían 5, serían 3. En 3 años voy a tener un trabajo y un sueldo. Uno diría, mejor 3 años, ¿no? ¿Quién va a ser tan tonto de pensar que se queda 2 años más y es mejor que hacerlo en 3 años? Entonces surge, ¿no? Esa, este, esa pregunta para ver si realmente el tema de realizar, ¿no? Lo que es la, eh, la, este, la carrera de 5 o de 3 años. O de repente otro empieza a decir, pero profesor, yo aquí en la pre estoy gastando como 3.000 soles.
Aparte de eso, estoy también gastando en libros, más o menos son 3.500 soles. ¿Por qué no le digo a mi papá, papá, cómprame una moto y empiezo a hacer Rappi, delivery, y ya no tengo que esperar nada, sino desde el primer día empiezo a ganar dinero? Pero entonces hay una razón, ¿no? Por las cuales ustedes prefieren esperar, entre comillas, los 5 años, este, no tener en este momento dinero, porque si de repente algún amigo de su colegio se compró la moto y está haciendo Rappi, hoy por hoy ese amigo tiene más recursos que ustedes, porque él está produciendo, ¿no? Pero de repente ustedes ponen a pensar, ¿no? Pero de repente yo más adelante, este, ya no voy a poder manejar, ¿no? Entonces requiere un trabajo un poco más suave, un poco más tranquilo. De repente yo quiero tener una compañía, yo no quiero trabajar solamente, yo quiero que de repente tenga una empresa. Entonces eso hace que ustedes digan, mejor me voy por el camino, mejor me voy por el camino de ir a la universidad. Pero se lo preguntaron. Cuando ustedes se preguntaron, oye, de lo único que estamos seguros cuando nacemos, cuando uno nace, no sabe si va a ser ingeniero, si va a ser médico, si va a ser abogado, no sabe si va a tener familia, va a tener hijos, no sabe. Lo único que sabe alguien cuando alguien nace es que se va a morir. Y la pregunta es, ¿cómo tomamos ese conocimiento que nos vamos a morir? Si yo le pregunto a ustedes, ¿tú sabes que te vas a morir? Yo creo que ustedes van a decir que sí, ¿no? No creo que nadie me pueda decir que es inmortal o que es Goku, que tiene la posibilidad de vivir eternamente. Todos sabemos que nos vamos a morir. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con ese conocimiento? Algunos de repente se deprimirán, ¿no? Y dirán, pero profesor, ¿para qué voy a estudiar? Si igual me voy a morir. Mejor no estudio, voy a perder tiempo estudiando. Otros dirán, no, profesor, justamente porque me voy a morir, tengo que vivir más intensamente mi vida. Tengo que vivirla con más energía, con más ilusión. Entonces, esas preguntas, esas reacciones que hacen justamente, que surgen cuando uno se hace preguntas, son las que hacen que uno filosofe, ¿no? Profesor, ayer murió mi mamá, ya no quiero estudiar. ¿Realmente eso es lo, lo que dice la razón? ¿O va bien de repente la reacción debe ser, oye, ese esfuerzo tiene que saber, servir de algo, ¿no? Más bien me debo esforzar más, ¿no? En homenaje, en honor, en agradecimiento, lo que quieran, pero es la reacción racional, no una reacción reflexiva, cuestionadora, que asume un filósofo, aunque lo pueda asumir cualquier persona, ante situaciones y fenómenos que ocurren en las distintas dimensiones de la realidad. O sea, puede ocurrir en diferentes facetas. Puede tener que ver, uy, mi enamorada me fue infiel, ¿la debo dejar? Entonces, ¿cuál es la reacción racional? ¿Cuál es la reacción reflexiva? ¿Cuál es la reacción crítica que puede generar algún tipo de respuesta, ¿no? Ante esa situación que experimentamos, ¿no? Son 5 características que tiene la actitud filosófica. 5 características. Radical, racional, problemática, crítica y totalizadora. Vamos a ver por qué obtienen estos calificativos. ¿Por qué se dice que la actitud filosófica es radical? A la actitud filosófica no le interesa lo que le pasa a cada persona. Por ejemplo, ¿no? Profesor, eh, eh, María murió. Bueno, pues que la ciencia diga por qué murió. Yo me pregunto por qué es la muerte. Mi pregunta es, ¿qué es la muerte? Profesor, Juan dejó a María porque su enamorado le fue infiel. No, Juan dejó a María porque le fue infiel. No me interesa. Lo que me interesa es por qué consideramos que la fidelidad es un valor. ¿Qué es un valor? De repente, profesor, yo ayer fui al horóscopo y decía que hoy día iba a ser un buen día, que iba a conocer al amor de mi vida. Ya, perfecto. Pero, ¿es eso científico? O sea, lo que hace la filosofía no es preguntarse por lo que le ocurre a cada uno, sino por buscar los absolutos, buscar la respuesta a lo totalizador, a lo general.
Entonces, por eso lo que estudia son los fundamentos de la realidad. Por eso es radical, ¿no? ¿Por qué es racional? Ya hemos dicho, ¿no? Porque utiliza y estudia mediante la razón. Lo que hace la filosofía es formular argumentos. La filosofía formula argumentos. Tercero, es problematizadora. ¿Qué quiere decir que sea problematizadora? Que no contento con los problemas que ya hay, la filosofía encuentra nuevos problemas. Por ejemplo, en la década del 2000 se hablaba de un problema muy interesante, ¿no? Producto de la ciencia. La ciencia, y hay una oveja llamada Dolly que lo representa, encontró lo que sería el tema de la posibilidad de que los seres vivos sean clonados. Entonces la pregunta que surge es, ¿se puede clonar un ser humano? Es decir, yo en este momento me puedo extraer ADN y clonarme para que haya un ser exactamente igual a mí. ¿Eso es correcto? ¿Para qué haría eso? ¿Por qué haría eso? Ahora con la inteligencia artificial lo mismo, ¿no? Ahora que está la inteligencia artificial, sabemos que en algún momento van a haber robots similares a Robotina, similares a Yo Robot, ¿no? Estos robots deben tener derechos, son máquinas solamente, pueden desarrollar conciencia, pues son preguntas que se van haciendo, que van apareciendo constantemente, ¿no? Y que también es importante tenerlas en la claridad del tema, ¿no? También una característica que se llama crítica. Por eso por eso es que de repente decíamos que era muy importante que no exista una religión fuerte. Hay muchos filósofos, mencionaré a Descartes, mencionaré de repente a Tomás, a Agustín, ¿no? Que creen en Dios. O sea, no podemos decir, ¿no? Que los filósofos son ateos o no son creyentes, pero todos esos filósofos se preguntaron si existe Dios. O sea, si hay una verdad que está dicha, el filósofo puede discutirla y después de que pueda responder a ello, se quedará con su respuesta o cambiará de respuesta. Pero no hay ningún tema para la filosofía que no pueda ser cuestionado, que no pueda ser debatido, que se pueda discutir, ¿no? Que se pueda tener en cuenta para poder realmente reflexionar sobre ello. Y la filosofía es totalizadora. ¿Qué quiere decir que es totalizadora? Que la filosofía no se ocupa de lo que le ocurre a cada uno. La ciencia es particular. La filosofía lo que busca es estudiar la máxima generalidad. No se preocupa por quién es Juan, por quién es Pedro, por quién es María, por quién es Rosa. Se pregunta por qué es el hombre, el ser humano en su conjunto. No se preocupa por si Pedro le mintió a Juan. Se pregunta por qué es la verdad. No se pregunta por si mi enamorada es la mujer más bella del mundo. Se pregunta por qué es la belleza, de manera general, ¿no? De tal manera que al encontrar qué es la belleza, ya va a poder encontrar, ¿no? En la definición ese concepto, ¿no? Que le va a poder encontrar la máxima abstracción. Y lo último, luego de repente surge una preguntita, durante los diferentes, durante las diferentes semanas vamos a empezar a ir conociendo las disciplinas filosóficas. ¿A qué nos referimos con disciplinas filosóficas? La filosofía es una, pero estas disciplinas, cada una de ellas, se aboca a un aspecto de la realidad, a un aspecto del interés del filósofo. Por ejemplo, cuando hablamos de la ontología, la filosofía se pregunta por qué es el ser, ¿no? El ser y el no ser. Cuando hablamos de la antropología filosófica, la filosofía se pregunta por qué es el hombre, qué es el ser humano. Cuando hablamos de la nociología, la filosofía se pregunta por el conocimiento, qué es el conocimiento, qué es conocer. La epistemología se pregunta ya por el conocimiento científico, qué es lo que hace que algo sea ciencia. La astrología es ciencia, la parapsicología es ciencia. Antes, por ejemplo, se pensaba de que las personas eran más inteligentes si tenían la cabeza más grande. La frenología, ¿no? Una cabeza que mide
50 centímetros de diámetro es más grande que una cabeza que mide 45 centímetros. Por lo tanto, el cerebro que está dentro es más grande. Por lo tanto, debe ser más inteligente. Entonces, eso es científico. Entonces, la filosofía dice, oye, de repente lo que propone la frenología no es ciencia. Entonces, la epistemología surge ahí y lo vamos a conocer cuáles son los criterios, ¿no?, que marcan el tema de que algo sea científico. La axiología se pregunta por el valor, ¿no? Por el valor. ¿Qué prefieres? ¿1.000 soles o 1.000 besos de tu madre? De repente hoy prefieres los 1.000 soles, pero cuando vienes de tu madre, de repente vas a preferir los 1.000 besos de tu madre. ¿Por qué le damos valor a algo? ¿Por qué le damos valor a cualquier tipo de situación? ¿Por qué queremos que haya gente que sea sincera, gente que nos diga la verdad? ¿Cuáles son los motivos de valor que pueden existir? Esa es la axiología, ¿no? La ética tiene que ver con la moral, es decir, con la conducta, ¿no? Es decir, ¿qué es actuar bien? Si ustedes descubren a su mejor amigo que le está engañando a su enamorada, le dicen a su enamorada la traición que está teniendo o no le dicen porque es su mejor amigo. Si ustedes de repente, al revés, ¿no? Se enteran que su enamorado, su amigo le está engañando y ustedes dicen, no voy a hacerlo sufrir, mejor no le digo nada. ¿Es bueno eso? ¿A veces es bueno mentir o siempre hay que decir la verdad? Son preguntas que surgen, ¿no? A partir de lo que es la ética, ¿no? La estética, ¿no? Con el tema de la belleza. ¿Cuándo algo es bello? ¿Algo es bello porque lo quiero o porque lo quiero se hace bello? Y también lo que sería la filosofía política con el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, por ejemplo, lo que decía, ¿no? ¿Está bien que elijamos los gobernantes por votación o deberíamos elegirlos por sorteo? ¿Está bien que exista un rey o debería haber un presidente? Entonces, son preguntas que se hace la filosofía porque son aspectos de la realidad para justamente poder responder, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Va a tener en cuenta lo que se realiza, ¿ya? Esos serían los elementos que puedan estar presentes al momento de hablar de lo que sería el tema de la filosofía. ¿Habrá alguna pregunta de alguno de los puntos que hemos tocado? Si no, ustedes van por aquí viendo por favor las claves de las lecturas. Obviamente es muy importante que ustedes practiquen, ¿no? Y puedan tener las claves, pero no mirarlas de manera continua hasta después de que ustedes traten de resolver los ejercicios, porque de esa manera nos vamos dando cuenta, ¿no? Si es que realmente hemos podido coincidir, ¿no?, en la respuesta. Pero sí es muy importante que practiquemos, ¿no? Que tengamos en cuenta eso para poder trabajar, ¿no? Y poder generar, ¿no?, una verdadera situación, ¿no?, que permita elegir de manera adecuada la clave, ¿no? El secreto está en no cuestionar tanto lo que dicen los filósofos, de repente yo no le quiero creer, sino más bien tener claro, ¿no?, qué es lo que proponen para poder nosotros tener, ¿no?, algún tipo de respuesta basada en lo que dice el filósofo, ¿no? O sea, si alguien no está de acuerdo de repente con que la filosofía deba ser crítica, esa es tu percepción, ¿no? Pero debemos ser capaces de reconocer una postura crítica, ¿no? Si alguien de repente no está de acuerdo de repente en considerar que la filosofía debe declarar la posibilidad de elucidar o aclarar el lenguaje, perfecto, pero es la postura de Wittgenstein. Entonces debo reconocer esa postura como la que va a guiar nuestras acciones que podamos tener, ¿no? Entonces ahí estaría claramente el tema de ese elemento que podría estar, ¿no? ¿Alguna pregunta final? Entonces, como resumen, simplemente vamos a ver qué hemos aprendido hoy día. A partir del día de hoy, ninguno debería poderme decir que no sabe lo que es la filosofía. Es más, me podría decir, ¿quieres saber qué es la filosofía para la etimología
para Aristóteles o para Wittgenstein y explicármelo. La filosofía para la etimología es, la filosofía para Aristóteles es, la filosofía para Wittgenstein es, con sus palabras, porque eso va a mostrar que ya tienen ese manejo. Segundo, ¿no? Deberíamos ser capaces de saber cuál es el origen de la filosofía. Dos orígenes, el cronológico y el circunstancial. Todos deben saber dónde surge la filosofía, cuándo surge la filosofía y la importancia que tiene el asombro en la filosofía. Segundo conocimiento bien marcado que debe estar ahí marcadito en sus conocimientos. El tercero, ¿no? Todos debemos comprender los cuatro factores que dan origen a la filosofía. Factor político, factor económico, factor geográfico, factor religioso. Y cada uno tiene ocupa, ¿no? Una importancia, que resalta, ¿no? ¿Por qué este elemento favoreció el surgimiento de la filosofía? Todos debemos tener claro también la actitud filosófica y las cinco características: radical, racional, problemática, crítica y totalizadora. ¿Y qué quiere decir cada una de ellas? Y todos debemos tener en cuenta lo que son las disciplinas filosóficas. Esta de aquí solamente de repente la palabra clave, ¿no? Que es la que aparece a la derecha. Porque como hemos dicho, cada semana vamos a desarrollar una disciplina. Después de hacer un pequeño recorrido histórico, a partir de unas siguientes semanas ya empezamos a ver el recorrido, ¿no? Que puede estar para poder marcar cuál sería ese elemento que nos va a hacer a nosotros poder tener claro exactamente a qué se ocupa cada una de las disciplinas filosóficas. ¿Ya? Bueno, jóvenes, una primera clase, espero que haya quedado todo claro y pueda servir eso para futuros conocimientos que puedan darse. Muy buenas tardes con todos, hasta la siguiente semana.
Disculpen, me comenta el tutor que son 2 horas, me habían dicho que era 1 hora, pero bueno, no, nunca está de más poder compartir un poquito más de conocimiento y de repente, en este caso, ¿no? Ya al sí ser 2 horas, empezar a resolver de manera conjunta los ejercicios, ¿no? Que es también parte, ¿no? De lo que debemos hacer, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo, ya que hicimos el repaso ya final. Vamos a empezar a ver lo que son los documentos de la semana para explicar un poquito, ¿no? De qué trata estos temas, ¿ya? A ver, voy a compartir la pantalla para ver los ejercicios de la semana. Lo que podemos decir en primer lugar es que vamos a trabajar con lo que sería el tema de una lectura en material de clase, ¿no? Que es el que tenemos y hemos trabajado lo que es el tema del resumen en el PPT. Tenemos un material de clase. Y en la parte final de este material, siempre vamos a encontrar lo que es el tema de unos ejercicios, ¿no? Todas estas posturas las hemos revisado ya en la clase, ¿no? Las diferentes disciplinas, ¿no? Que hemos visto, de qué trata cada una de ellas, las hemos revisado, ¿no? Luego vamos a encontrar lo que sería un glosario. Un glosario son, mejor dicho, una serie de conceptos que nos sirven para comprender mejor lo que estamos abordando, ¿no? Por ejemplo, cuando decíamos que la filosofía es reflexiva. Entonces, cuando uno reflexiona sobre sus propias acciones. Uno reflexiona sobre cómo actúa ante lo que ocurre. Entonces, hablar de reflexión tiene que ver con eso, ¿no? Con un acto por el cual el hombre presta atención a sus propias operaciones psíquicas, a la coherencia de sus razonamientos, a por qué hago las cosas. La razón es una facultad distinta del hombre, es una facultad distintiva del hombre, mejor dicho, es algo que distingue el hombre. El ser humano es el único ser que utiliza la razón. Los animales utilizan principalmente lo que son los instintos y la razón utiliza la inteligencia, ¿no? Y otros medios discursivos, ¿no? La filosofía, si queremos tener un concepto más, etimológicamente significa amor a la sabiduría. Originariamente sinónimo de ciencia, conocimiento por causas. En su sentido actual puede definirse como saber de la totalidad de las cosas por sus causas últimas adquirido a la luz de la razón. Aparece ahí la importancia de la palabra razón. Y cuando preguntamos si la filosofía es igual que ciencia, podemos decir que tiene algunos elementos en común. La ciencia es el conocimiento de las cosas por sus causas, o más limitadamente saber que incluye alguna garantía de su validez. Se diferencia del saber vulgar o saber de hechos y también del saber por la fe. O sea, el saber vulgar es un saber empírico, ¿no? Algo que ocurre de una manera un poco, en función de lo que va ocurriendo en la experiencia misma. Y la fe tiene que ver con el conocimiento religioso, ¿no? La ciencia se distingue del conocimiento empírico y del conocimiento religioso. En su origen, ciencia y filosofía eran una misma cosa. A partir del siglo XIV, perdón, comienzan a separarse, ¿no? Y vamos a ver luego que vamos a encontrar lo que son lecturas con sus claves para poder ver cómo nos ha ido en el trabajo. Ya entonces, la primeras, el primer ejercicio siempre es una lectura y los demás ejercicios tienen que ver más bien con lo que pueden ser preguntas, ¿no? Preguntas y alternativas que van a surgir en función de los elementos que se puedan dar. Y entonces vamos a iniciar con eso. De manera autónoma leeremos primero la lectura y luego pasaremos un poquito a las preguntas. Vamos a dar un minutito para leer la lectura número 1.
Ya luego de leer este primer enunciado, que es una lectura, tenemos que enfrentarnos a qué nos pide, ¿no? Y la pregunta nos dice, ¿no? Se deduce de la lectura del texto anterior que trata acerca de, es decir, ¿no? No estamos diciendo cuál sería el tema de la deducción que se da, ¿no? Es decir, de dónde es que podríamos dar una respuesta al tema de la lectura. Eh, de los grados superiores e inferiores del saber, los califica así, superior e inferior, por lo que yo he podido leer, no tendría que ver con ello. ¿Cuál podría ser una posible respuesta? ¿Quién se ha animado a marcar una? La pueden poner por el chat si es que se animan a saber cuál puede haber sido esa, esa respuesta a ello, ¿no? De las ciencias particulares que nos facilitan una certidumbre parcial de las cosas, ese es el tema. De encontrar el sentido y la razón de la filosofía en la historia de la filosofía, de la filosofía en sus fundamentos como un saber implica un modo de vida, o del hombre el cual necesita saber en rigor una certeza radical y universal. Bueno, en este caso, esta lectura, lo que vemos, ¿no? Que se habla por filosofía, se han entendido principalmente dos cosas: una ciencia y un modo de vida. Hay gente que ha considerado la filosofía como una ciencia y como un modo de vida. La palabra filósofo ha envuelto en sí las dos significaciones distintas del hombre, que posee un cierto saber, y del hombre que vive y se comporta de un modo peculiar. La filosofía es un modo de vida, un modo esencial que justamente consiste en vivir en una cierta ciencia y por lo tanto la postula y exige. Es por tanto una ciencia la que determina el sentido de la vida filosófica. Entonces, en este caso, la alternativa sería la alternativa D. Ya ahora ya podemos ir resolviendo los ejercicios de clase, ¿no? Que ya son preguntas más directas. Vamos a ir por la uno. Ahí está para que la reflexionemos y en unos minutos les pido sus respuestas para dar la clave correcta.
Ya a ver, entonces, en este ejercicio encontramos una serie de preguntas, ¿no? Que se va haciendo en la obra de Fausto de Goethe. Y bueno, ¿no? Encontramos cómo es que estas preguntas van interrogando acerca de el principio fundamental de todas las cosas, ¿no? Se va descartando posiciones, posturas, y va descubriendo, ¿no? De que hay una búsqueda del principio fundamental de todas las cosas. En esa búsqueda es que se experimenta lo que es el tema de la necesidad, ¿no? De poder encontrar cuál es el sentido de ello. Entonces, ahí tenemos claro el tema de que la alternativa sería la alternativa B, ¿no? La búsqueda del principio fundamental de todas las cosas. En este fragmento del Fausto de Goethe podemos identificar la actitud radical de la filosofía al adentrarse en buscar los principios que fundamente la realidad, como el verbo, el pensamiento, la fuerza y finalmente en el principio fue la acción. Cuando dice en el principio fue la acción, nos encontramos con esas primeras causas, ¿no? Con esos primeros principios que hacíamos referencia, buscaba la filosofía. Vamos a ir a la pregunta 2. Ahí está, la dejamos unos minutos para que podamos resolverla. En este caso, cuando nos preguntan acerca de qué es lo que se infiere también, nos encontramos con que hay una diferencia entre la degradación semántica entre el filósofo y el sabio, ¿no? Sería la alternativa D, ¿no? Se sigue que hay una diferencia de nivel significativo entre el filósofo y el sabio. Según la etimología, hay una diferencia de grado entre lo que es un sabio y lo que es un filósofo. Un sabio es la persona que posee conocimientos.
de diferentes temas y tiene la habilidad para llevarlos a la práctica. En cambio, el filósofo es el que busca la sabiduría. Sabe pensar, dar conceptos y responder preguntas mediante la razón. ¿Ya? Ahí tenemos los conceptos de sabio y filósofo y hay una diferencia de gradación semántica, ¿no? O sea, una es más que la otra. La tercera. Ahí tenemos la tercera, tal vez hoy. Ya, de lo leído de estas deliberaciones, se infiere sin duda alguna que, ¿a qué está refiriéndose? Sería justamente lo que decíamos, ¿no? Del carácter problemático. Ya lo que vemos es que hay un carácter problemático de la actitud de la persona que filosofa, ¿no? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Es plantearse preguntas, ¿no? Acerca de cómo es que va a funcionar la actitud filosófica en torno a esos términos, ¿no? Ahora vemos la 4.
En este caso, cuando nos pregunta por qué es lo compatible, podemos encontrar que se destaca de la filosofía la universalidad y la crítica, ¿no? Es decir, todos los aspectos que decíamos que la filosofía busca abarcar la totalidad, ¿no? Y también busca ser crítico, ¿no? Es decir, que no contentarse con una respuesta inicial, sino realmente cualquier fundamento poder ser puesto a duda, ¿no? La actitud del filósofo hacia la universalidad como la crítica se evidencia en el texto. Juan busca pensar la totalidad de lo real, en tanto que José está planteando una ruptura con el sentido común occidental. ¿Ya? Entonces ahí se ve claramente lo que es la universalidad y la crítica. Ahora vamos a las 5. A las 5.
Ya en este caso, en la pregunta número 5 se hace referencia, ¿no? A lo que sería resaltar lo racional de los conceptos como un objetivo de la filosofía. Es que es muy importante la parte racional, ¿no? Que es lo que hace que algo sea filosófico, ¿no? La importancia de la razón. Sobre las 6.
En el caso de la pregunta 6 está facilito, ¿no? Ya entramos al terreno de las disciplinas filosóficas y definitivamente nos aborda lo que sería el tema del ser, ¿no? Y hablamos que del ser, estamos hablando de lo que sería la ontología, ¿no? La ontología. Será la alternativa A por eso, ¿no? Las categorías básicas abordadas por la ontología. O sea, la 7. Ya en el caso de la 7, cuando hablamos de que una bomba atómica puede matar a millones de seres humanos, un hecho posible tiene que ver con algo que se puede conocer, ¿no? El conocimiento como un elemento importante de la filosofía, ¿no? Pero también decimos, debería ser prohibido, hablamos del deber ser, ¿no? Es decir, lo que de alguna manera pueda comportar algún tipo de valor, ¿no? Para nosotros. Nos encontraríamos con la alternativa E, ¿no? Áreas específicas de la nociología y la axiología. La alternativa E. Y la última, la número 8.
Ya en este caso, en la pregunta número 8, cuando nos habla de los antiguos filósofos de Occidente, encontramos que de todas maneras se plantea un origen griego de la filosofía, ¿no? Solamente la filosofía puede haber surgido en Grecia, según lo que hemos estado conversando, ¿no? Sería la alternativa C. Entonces, ¿no? Ya haciendo ahora sí un balance, vemos también cómo es que se realizan las preguntas, ¿no? Un primer, digamos, cuestionamiento es a partir de una lectura que tiene contenido filosófico. Entonces, generalmente tenemos que interpretar el aspecto de la lectura que tiene ese contexto filosófico. Y después ya viene lo que son algunas preguntas que nos permiten principalmente inferir o deducir algo, ¿no? En función de lo que representa el tema de trabajo, ¿no? El día de hoy hemos visto, ¿no? Por ejemplo, la importancia que tiene el conocer cada disciplina, a qué se dedica cada una de ellas. En las preguntas nos hemos encontrado con reflexiones sobre lo que es la ontología, lo que es la nociología y lo que es la axiología, ¿no? Han habido preguntas de esas tres disciplinas. También nos hemos encontrado con lo que puede ser las características de la actitud filosófica, ¿no? Principalmente con lo que es el ser totalizador y el ser radical, ¿no? Porque la filosofía se reconoce de una manera totalizadora y radicalizante, ¿no? Después también nos hemos encontrado con justamente una parte del origen. Habíamos dicho que, por ejemplo, Hegel, que es un filósofo de la historia, este, nos dice, ¿no? De que es muy importante reconocer la filosofía como un producto griego, ¿no? Que de repente en otros lugares se puede haber dado lo que es un pensamiento, una racionalidad, pero definitivamente hablar de filosofía solamente se da en un contexto griego, ¿no? En este caso, y que específicamente, como en ese tiempo no existía el país de Grecia, así como no existía Perú, no existía Grecia, esto nos encontramos con que era lo que conocemos como la zona de la región de Jonia, ¿no? La zona de la región de Jonia, y en esa región están eh, las famosas polis, Atenas, Esparta, Corinto, que al tener esas características se ha permitido poder generar, ¿no? Una suerte de conexión entre ellas, ¿no? Después también nos hablan sobre estos conceptos de filosofía, entendiéndola sobre todo como o bien una ciencia teórica, una ciencia racional como decía Aristóteles, o en todo caso como una actividad, ¿no? Como una actividad diludizadora del lenguaje, ¿no? También encontramos ese rastro, ¿no? De tener que remarcar eso para poder responder, ¿no? Asertivamente a las preguntas, ¿no? Y también nos encontramos con lo que podría ser los factores, ¿no? Que han podido determinar el tema de la filosofía, ¿no? Principalmente el marcado, ¿no? Hacia lo que puede ser la necesidad del factor económico que hemos remarcado, que permite, ¿no? De que las personas podamos tener un espacio para poder reflexionar, ¿no? Esa reflexión y esa crítica son características de la filosofía, ¿no? Necesitamos, para que haya filosofía no puede haber solamente un conocimiento repetitivo, ¿no? Sino que ese conocimiento tiene que ser constantemente sometido a críticas, constantemente sometido a explicaciones que permitan, ¿no? Afianzar el conocimiento que se tiene. Entonces, ya sabiendo que son las 2 horas, la siguiente clase vamos a tener un poquito más de desarrollo de la parte conceptual, un poco más profundo, pero hemos tocado lo más importante de cada uno de ellos, ¿no? Y luego terminaremos con el tema de los ejercicios. Ahora sí, ya nos veríamos la siguiente semana, para poder ya tocar el segundo tema, que ya es introducirnos a lo que es la filosofía antigua, ¿no? Ya vamos a empezar con lo que es un derrotero histórico, de tal manera que veamos cómo ha evolucionado la filosofía en su etapa antigua, medieval, moderna, contemporánea, ¿no? Para también conocer un poco más sobre los filósofos que han destacado en cada época. Ahora sí, muy buenas tardes con todos, hasta la siguiente semana.